Rivian apareció por primera vez en el año 2019. Esta es una marca de camionetas americana dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de camionetas eléctricas. Durante los primeros años consiguieron más de $1.000 millones recaudados para el desarrollo de sus camionetas. Habíamos probado la R1T, su primer modelo, una variante pickup. Luego presentaron la R1S, la utilitaria con 3 filas de asiento. Y ahora tenemos oportunidad de probar a su última versión. Yo soy Jaime Gabaldoni y esta es la Rivian R1S 2025. Vamos a verla. La R1S tiene un ancho máximo de 87.1 pulgadas o 2,21 m. En cuanto a su altura, 77.3 pulgadas o 1,96 m. En cuanto a su distancia con el piso, 14.7 pulgadas o 37 centímetros. Por el frente, empezando por arriba, tenemos cámaras y sensores porque este vehículo tiene el sistema de conducción semiautónomo. Ha sido desarrollado exclusivamente por Rivian. Ahora utilizan 11 cámaras, 5 radares, 8 veces más megapíxeles que antes y puede computar hasta 250 trillones de veces por segundo. Un poco más abajo encontramos el capó definido por un par de líneas a los lados definiendo los músculos de este vehículo. No se ve mal, tampoco es muy exagerado. Llegamos al centro, encontramos el emblema de Rivian. A mí personalmente me gusta porque es muy sencillo y lo definen con el contraste en este fondo amarillo que se ve muy bien. Bajando otro poco tenemos el sistema de iluminación. Mantienen el estilo que habíamos visto no solo en la generación anterior, sino también en los otros productos de Rivian, pero sí lo han rediseñado y vemos algunos detalles. Estas unidades principales ahora consiguen el sistema que se adapta mientras el carro está girando, atravesando curvas. Estas se ajustan para maximizar la iluminación. Luego, en el centro tenemos esta línea que va de esquina a esquina, la horizontal, pero lo que llama la atención para este año es la novedad, que es la línea horizontal baja. Esta está indicando el nivel de carga. Es decir, cuando estás cargando la camioneta te va a decir qué tan cargada está la batería. Bajando otro poco tenemos los ganchos metálicos que ayudan a ser rescatados. Siendo un vehículo eléctrico no tiene necesidad de tener mayor área para llevar aire frío hacia los componentes mecánicos. Bajando otro poco más tenemos un escudo protector que va desde el frente hasta atrás, haciéndolo un vehículo súper capaz fuera de la ruta. Su espacio de carga delantero o frunk ofrece 9.9 pies cúbicos o 280 litros. Vemos que han tratado de maximizar el espacio útil, es decir, tenemos bolsillos. En la parte baja, es decir, debajo del piso, encontramos más espacio de carga, donde encontramos el kit de reparación que incluye un compresor y también hay espacio suficiente para el cargador. Tiene un largo total de 200.8 pulgadas o 5.1 metros. La distancia entre ejes, 121.1 pulgadas o 3.08 metros. En cuanto a su ángulo de ataque, 35.8 grados. El breakover, 29.6 y el de salida, 34.4 grados. Por el lado, empezando por atrás, el vidrio posterior es bastante amplio, oscurecidos, tanto el segundo como el tercero. Bajando un poco, vemos que sus caderas han sido ensanchadas un poco frente a la generación pasada. Me parece que se ve mucho mejor. Bajando un poco, encontramos estas ruedas. Estas son las de 22 pulgadas. Es un diseño completamente nuevo para el 2025. Como ven, es mucho más plano. Eso sirve para mejorar el desempeño aerodinámico, ampliando el rango. En el pilar C encontramos nuevamente el emblema. El mismo contraste, se ve muy bien. Las manijas son las que se pliegan y despliegan. Esto ayuda a colaborar un pelo con el rango del vehículo. Por supuesto, esa es la gran prioridad en esto. La parte baja tenemos estos plásticos duros que ayudan a proteger la pintura exterior del vehículo. Un poco más al frente encontramos el nombre Rivian detrás de los guardafangos delanteros y debajo de este encontramos un túnel de aire para estabilizar el aire hacia la parte posterior, así como al frente del guardafangos tenemos ese mismo detalle. En la esquina del paragolpes delantero encontramos el cargador. Según el fabricante, utilizando un cargador rápido, entre 30 y 41 minutos puedes recargar entre 10 y 80% de la batería. Es decir, 140 millas
o 225 kilómetros cada 20 minutos. Si tienes la R1S con 2 motores, el estándar, te da hasta 270 millas o 432 kilómetros. Pero si utilizas el de 2 motores con el rango máximo, te da hasta 410 millas o 656 kilómetros. En su parte posterior, empezando por el techo, encontramos la antena tipo aleta dorsal. Bajando un poco encontramos el parabrisas posterior. Es recto, bien amplio, así que la visibilidad no va a ser sacrificada. Bajando otro poco tenemos el sistema de iluminación que va de esquina a esquina. Es un detalle de diseño característico en los Rivians en general. Consistente, el nombre de Rivian atravesado de un extremo al otro. Bajando otro poco, no encontramos tubos de escape porque evidentemente este es un vehículo eléctrico, pero están aprovechando eso para maximizar el ángulo de escape, la altura con el piso. Y encontramos la plancha metálica llegando hasta atrás. Toda la parte baja está protegida. Ahora, para abrir el área de carga tenemos 2 compuertas. Tenemos la superior y la baja. Encontramos detrás de la tercera fila de asientos 5.1 pies cúbicos o 144 litros. Debajo del piso encontramos bastante espacio útil. Este vehículo no trae rueda de repuesto. Están aprovechando todo este espacio para dar la mayor utilidad posible. Encontramos los rieles móviles, así que puedes ajustar diferentes tipos de paquetes con diferentes dimensiones en la parte posterior. La calidad de los materiales está bastante buena. Ahora, si plegamos la tercera banca de asientos, ampliamos el espacio hasta 48.6 pies cúbicos o 1.376 litros. Y si plegamos la segunda banca de asientos, maximizamos el espacio de carga total hasta 105.8 pies cúbicos o 2.295 litros. Los amigos de Rivian han preparado una pista especial para probar la capacidad off-road de esta camioneta. Lo primero que voy a hacer ahora, voy a ir al menú principal para configurar modos de manejo. En este vehículo tenemos solo 3 opciones de manejo, ¿ok? Este es el que trae 2 motores, el Dual Motor. Tenemos el modo All Purpose, que funciona obviamente cualquier propósito, tal como el nombre lo dice. Tenemos Snow y tenemos All Terrain, que va a preparar el vehículo no solo en cuestiones de altura, sino también en cuestiones de entrega de potencia y torque para ese tipo de condiciones. Y me gusta mucho la información que están presentando en el panel de infoentretenimiento, porque nos están dando los ángulos, nos están dando la presión en los neumáticos, es decir, información relevante a este tipo de manejo. A ver, vamos a andar. Se siente bien, se transmite obviamente un poquito de la vibración, se siente un carro pesado evidentemente. Ahora vamos a ver su capacidad de vadeo. Bueno, ha estado lloviendo bastante, así que hay unos charcos de agua bien profundos, pero la verdad que no me preocupa tanto en esta camioneta, porque Rivian nos asegura que esta puede atravesar charcos de hasta 123 pulgadas, eso es 1,10 metros de profundidad. Y eso es una cosa que tenemos que tener muy presente como una de las ventajas de los vehículos todoterreno eléctricos. Sabemos que existen accesorios para los vehículos todoterreno tradicionales, el snorkel, para poder permitirle al motor respirar desde el techo. Pero en este caso, para estos vehículos no hay necesidad de eso. Realmente el mayor peligro de agua se presenta cuando el agua entra a la cabina y los componentes eléctricos dentro de la cabina es que se mojan. Pero por fuera, la batería que conforma el piso de la plataforma y los motores están lo suficientemente sellados para no tener problemas. Esa es la segunda oportunidad que tengo de hacer off-road con un vehículo eléctrico. La primera vez lo hice con el R1T, la versión pickup de esta camioneta en la generación anterior, en el 2021, y la verdad que fue impresionante. 3 factores principalmente. Primero, es que estoy acostumbrado a evitar las piedras o los escombros grandes en el centro del vehículo. En este tipo de camionetas te invitan a hacer, porque toda la parte baja del vehículo es una gran plancha de metal. No hay nada colgando, ni diferenciales, ni transmisión, ni motor. No hay mayor preocupación. Pero la costumbre, el hábito de manejarlo protegiendo el centro, me va a tomar un poquito de tiempo acostumbrarme. A ver, vamos a subir. No hay problema. Es que esa es otra de las grandes ventajas de este carro. Las computadoras hacen un gran trabajo tomando la decisión de dosificación de torque en cada una de las ruedas independientemente. Así que es mucho más fácil manejar una de estas camionetas. Como ustedes saben, yo no soy el más virtuoso manejando fuera de la ruta, pero esta camioneta va a ser mucho más sencillo para todo el mundo, y pensando en las ventajas y la seguridad que ofrece.
De hecho, esa es una de las grandes ventajas de esta camioneta, teniendo en consideración el segmento en que apunta. La mayoría de gente que las va a comprar es para salir a crear aventuras con sus familias, tal como lo incita Rivian a que lo haga, porque de hecho es parte de su filosofía, es crear aventuras permanentemente. Este tipo de vehículo es ideal. Además, es tan silencioso que no solo te permite tener conversaciones dentro de la cabina sin mayor ruido, sino que te permite disfrutar el ambiente. Vas a tener mayor probabilidad de ver a los animales de cerca. Pues no se van a escapar, no se van a asustar por el ruido. A pesar de tener un capó muy largo, esta camioneta ofrece una gran visibilidad. A ver, vamos a pasar este charco de agua. Vamos a subir esta colina. Nada de esfuerzo, o sea, no le toma nada de esfuerzo subir esto. Otra cosa que vale la pena mencionar es que las cámaras ahora ofrecen una imagen mucho más clara y puedes ver exactamente lo que está pasando alrededor del vehículo. Así que no tienes necesidad de bajarte del carro. Esta unidad que estamos manejando ahora con los dos motores, el Dual Motor, puedes equiparla con neumáticos todoterreno, los All Terrain que tenemos ahora. Por eso es que está siendo tan fácil para ella atravesar este tipo de terreno. Sin embargo, tienes la opción también de equiparlas con neumáticos para la ciudad. Tremenda lluvia que me cayó encima. Lo bueno es que ya paró y Rivian me ha ofrecido tiempo en el circuito con la versión con Quad Motor. Quieren que le haga una prueba de aceleración de 0 a 60 y con ese sistema nos dicen que puede acelerar hasta las 60 millas por hora en menos de 2 segundos y medio. Teniendo en consideración que este vehículo pesa 7.000 libras o 4 toneladas, es un tiempo bastante respetable, pero hay que probarlo, ¿cierto? 1.025 caballos de potencia o 764 kilowatts, 1.198 libras-pie de torque o 1.624 newton-metros. Por otro lado, la opción con el trimotor, 850 caballos o 634 kilowatts, 1.103 libras-pie o 1.496 newton-metros. Con ese nos dice que puede acelerar de 0 a 60 en 2.9 segundos. La opción Performance Dual, 665 caballos o 496 kilowatts, 829 libras-pie o 1.124 newton-metros. Mientras que la versión base, el Dual Motor, 533 caballos o 398 kilowatts, 610 libras-pie de torque o 827 newton-metros. Con ese alcanza las 60 millas por hora en 4.5 segundos. La parte posterior, los materiales. Cuero liso, las fibras, se siente muy bien. El botón para abrir la puerta, eléctrico. No nos están dando una palanca para abrirla. Sentamos. Lo primero que llama la atención es su espacio. Muchísimo entre mis rodillas y el asiento delantero, por lo menos 6 dedos de distancia. La construcción del asiento delantero se ve muy bien, además se siente bien. Tienen un gancho para colgar bolsos, además puerto USB del tipo C detrás del apoyacabezas delantero. Tenemos aquí un espacio para llevar cosas. No tenemos un túnel entre los ocupantes posteriores, así que hay muchísimo espacio para todos. Al centro, pantalla digital con la que podemos controlar el sistema de audio. Nos está dando una brújula, nos está dando calefacción para los ocupantes posteriores, conexión Bluetooth, muchísimas opciones. Oh, wow. Además, sobre esto tenemos los vents de aire acondicionado. Los asientos se sienten muy bien, mismo estilo de los que habíamos visto antes, Rivian en el medio, componentes plásticos con un toque metálico. El cuero liso se siente bien, buenos colchones. No hay muchos apoyos laterales para estos asientos. El apoyabrazo central es amplio, 2 espacios para vasos y botellas. Podemos reclinar los asientos posteriores, ya que tenemos opción para ir más cómodos aún. Vamos a ver su tercera banca. Para llegar a ella tenemos un botón en la parte superior y entramos. El escalón es relativamente alto. Ok, he corrido lo más atrás posible la segunda banca. La he reclinado y me queda medio dedo de distancia. No queda mucho espacio, pero sin duda es un espacio útil aquí.
en la tercera banca de asientos. O sea que hay que darles crédito por eso, porque no todos los fabricantes con 3 filas de asiento te dan espacios útiles acá. Son simbólicos. En este caso es totalmente útil. Los materiales son buenos. Tenemos alcántara recubriendo el pilar. Tenemos los altavoces. El gran vidrio lateral que lo habíamos visto desde afuera definitivamente agrega mucho a la hospitalidad en la tercera banca de asientos. Además del techo solar sobre los ocupantes. Sin duda un ambiente muy agradable para viajar. Además tenemos sistema de iluminación con tecnología LED. Tengo por lo menos 3 dedos de distancia entre mi cabeza y el techo. Los asientos son cómodos, son relativamente rígidos, pero nunca tanto. Mantienen el estilo que habíamos visto al frente, no han sacrificado mucho. Tenemos aquí un espacio útil debajo del apoyabrazos externo y ahí es donde encontramos un puerto USB del tipo C. Además tenemos espacios para vasos, botellas. Los asientos se sienten muy bien, me gustan, ¿saben? Esta camioneta está muy linda. Muy linda. Su parte delantera, empezando por los paneles de las puertas. Me gustan mucho los materiales que está utilizando Rivian. Bueno, que utilizaron desde el principio, se mantienen. Este cuero simulado, obviamente es plástico con costuras y estas fibras hace que se vea muy bien. Además, los colores, las opciones de colores, la verdad que hace que se vea muy sofisticado, muy elegante, a pesar de ser un vehículo todoterreno. La botonería, no hay mucho que destacar de esto. Lo que sí tenemos es un botón para abrir las puertas, una operación eléctrica. Sin embargo, si es que tenemos algún problema, existe la opción de una palanca mecánica para poder operarla. Bajando otro poco, tenemos los espacios útiles para llevar cosas. Aquí, esta es otra de las características de este vehículo. Rolls-Royce tiene normalmente los paraguas, Rivian tiene las linternas aquí en las puertas delanteras. Y eso es una firma característica de este vehículo. Nos dicen que no se van a detener en ofrecerla. Los asientos tienen un diseño bastante particular que a mí personalmente me gustan. Son bastante elaborados en cuestiones de diseño con diferentes componentes, pero tienen mucha armonía. Le dan un toque moderno, tecnológicamente avanzado. Cuero liso, perforado. Los apoyos laterales son relativamente rígidos. En la banca vertical son mucho más amplios que en los horizontales. Tenemos ajustes eléctricos para la banca horizontal, vertical y también tenemos ajustes lumbares. En el piso encontramos las alfombras, se ven bastante bien, son elegantes, pero al mismo tiempo son prácticas porque son fáciles de limpiar utilizando fibras especiales. Los pedales cuelgan, están bastante juntos el uno del otro. Están recubiertos con plástico, así como el pedal muerto. Entramos. Este es uno de estos vehículos eléctricos que detecta que tienes la llave en el bolsillo y te deja ingresar. De hecho, ese es un tema bastante interesante porque Rivian trae de serie una tarjeta. Esta sirve como llave, como el sensor. Una vez que la pones en la consola central, el vehículo toma eso como la señal de que hay que encender el vehículo completamente. Existen otras opciones, incluyendo un llavero que se cuelga y además lo más moderno o quizás actual es una aplicación. De hecho, puedes transferir tu llave remotamente a otra persona para poder operar el vehículo sin necesidad de tú estar ahí. El volante es compacto, los materiales que trae son los mismos que hemos visto en los asientos y en el interior en general, parte baja plana, las aspas laterales son anchas y cuentan con botones y rotores para operar la información que tenemos al frente. Es bastante fácil de operar. El ajuste de la posición de así como la mayoría de cosas en este carro, se lleva a cabo a través de la pantalla de infoentretenimiento. Tenemos un botón, te da la opción para abrir la compuerta, donde recargas tu vehículo, abrir el frunk. Luego a la derecha tenemos la opción Rivian. Una vez que presionamos, nos da la opción de poder ajustar la posición de los espejos exteriores, así como la del volante. Una vez la activamos, nos permite controlarlo a través de estos mismos rotores que tenemos en el volante. Tanto el ajuste telescópico como el ajuste vertical. Para quienes nunca han operado un Rivian, les toma un poquito de tiempo acostumbrarse, pero una vez que uno se acostumbre ya es súper natural. La pantalla de instrumentos frente del piloto es bastante clara con la información que presenta, con la información más importante, relevante para el manejo de un vehículo eléctrico. No está plagada de información y es algo que a mí también me gusta mucho. Al centro, una enorme pantalla de infoentretenimiento, más de 15 pulgadas. Me gusta mucho la actualización que han hecho en las imágenes que están presentando, porque no son imágenes estáticas, nos están dando movimiento. Por ejemplo, la que tenemos ahora nos está dando el movimiento de las hélices en el molino. Además, tenemos las cámaras de 360 grados, podemos configurarla como queramos. La resolución mejoró mucho frente a la versión anterior. De hecho, es otro detalle que hay que comentar en este vehículo. El poder de procesamiento en todo sentido ha mejorado significativamente. Eso va a agregar un poco de peso por la cantidad de equipamiento que han agregado. Sin embargo, está compensado por la reducción de peso
en el hardware de este camión. Estamos hablando de unas 7000 libras de peso, que son más o menos 4 toneladas, que está a la par con los otros camiones eléctricos que hemos tenido oportunidad de probar antes. Obviamente tiene conectividad para Apple CarPlay, Android Auto, también sirve como un hotspot Wi-Fi. En fin, muchísimas opciones para configurar, para conectar. Los productos de Rivian son un ejemplo claro de esta evolución, esta novedad de los carros que se convierten cada vez más hacia dispositivos. Y no es una crítica, es solo una observación, porque no todo el mundo es amante de los carros. Hay muchos de ellos que quieren funcionalidad, quieren tener un vehículo que les sirva lo máximo para poder ser productivos, por ejemplo, o disfrutar al máximo de sus experiencias mientras están en un viaje largo. Y este carro carga con toda la tecnología necesaria para llevar a cabo esa misión. Bajando un poco tenemos los vents de aire acondicionado, no vemos los ajustes porque esos también se realizan a través de la pantalla de infoentretenimiento. Debajo de la consola tenemos un enorme espacio útil donde han puesto materiales blandos donde las cosas no van a estar rebotando. Luego la consola central, tenemos un cajón, tenemos espacios para los vasos y botellas con capacidad de ser escondidos para no ocupar espacio. Tenemos el lugar donde ponemos la llave, podemos poner el teléfono móvil. El apoyabrazos central tiene 2 zonas. Me recuerda al de Mercedes-Benz. Se hablan simultáneamente, pero podemos cerrarlos individualmente. Tenemos puertos USB del tipo C en la parte baja. Tenemos bastante espacio aquí en el centro. Los asientos ya los habíamos visto, se ven bien. La integración entre los paneles es bastante sencilla. Luego al frente del copiloto tenemos los mismos materiales que habíamos visto alrededor de la cabina. Están muy buenos. No está muy corrido hacia el fondo, así que eso nos quita un poco de espacio. Sin embargo, sientes que estás cerca a los controles y eso creo que también tiene sus beneficios. La consola me parece que está muy bien diseñada. Integran no solo bien los materiales que habíamos visto alrededor de la cabina, sino los vents de aire acondicionado verticales están muy bien integrados con esa barra. Ay, mira, y le han puesto ahí una chapita que dice Adventurous Forever, aventurero por siempre, que es la filosofía de Rivian. Este carro desde su primera generación no trae guantera. Ese es un comentario o una retroalimentación que han recibido de los usuarios, es que quieren su guantera, así que Rivian está resolviendo eso, por lo menos en el R2 y R3 que llegan muy pronto. El espejo central no tiene marco, luego tenemos el sistema de iluminación con tecnología LED, aquí encontramos las luces de emergencia y el botón SOS. También tenemos un enorme techo panorámico, ahora este no tiene cobertor. Como opera, tenemos la opción de poder opacarlo electrónicamente a través de un botón en el panel de infoentretenimiento. Esa es una opción paga para los compradores de este carro. La bocina. Bueno, vamos a manejarlo, ¿no? Mis primeras impresiones manejando esta segunda generación del R1S es que ha evolucionado bastante frente al anterior. No es muy evidente por fuera, pero definitivamente es una camioneta completamente diferente. Creo que la decisión ha sido muy acertada de parte de Rivian, porque en la primera generación compartía muchos de sus componentes con el R1T, su hermano, la versión pickup. Pero la utilidad, el uso que se le dan a estas camionetas, totalmente diferente. Ahora esta se siente mucho más civilizada, mucho más adecuada para lo que corresponde a una utilitaria con 3 filas de asientos. La suspensión copia mucho mejor las imperfecciones. Comparándolo con otros vehículos eléctricos que he probado, esta se siente mucho más robusta y al mismo tiempo refinada. No escuchamos ruidos en la cabina, a pesar de que le hemos estado dando duro haciendo off-road, para nada. ¿Cuántos compradores de una camioneta como esta van a llevarla a hacer un off-road serio? Muy pocos. La mayoría lo van a cuidar como oro en polvo, para evitar daños, evidentemente. Pero el hecho de que esta camioneta pueda hacer lo que ha demostrado, me parece que tiene un gran valor para muchas personas. Por ejemplo, yo vivo en Miami, en Florida, y cada vez hay más lluvias. La intensidad está aumentando a través del tiempo. La tranquilidad que te da este tipo de vehículos para atravesar esos climas, yo creo que no tiene valor. Los vehículos deportivos más bajos tienen una limitación muy grande. Pero el hecho de que esta camioneta sea capaz de hacerlo, yo creo que tiene mucho valor. Otro de los detalles a los que Rivian ha prestado mucha atención es el tema de la autonomía. Y no necesariamente cuando el vehículo está siendo manejado, sino cuando está durmiendo. Han podido detectar que en su primera generación era uno de los vehículos eléctricos que más carga perdía mientras el vehículo dormía. Han enfrentado ese problema creando un sistema aparte que le permite desactivar
casi completamente al vehículo cuando está durmiendo, porque la batería de alto voltaje tiene que mantener algo de electricidad a la batería de bajo voltaje. Entonces han creado un sistema independiente que optimiza esa carga mientras el carro duerme. Para todos los amantes de la música como yo, van a disfrutar mucho el sistema de audio de esta camioneta. Tiene el Dolby Atmos, es decir, el servicio de alta definición. Ofrecen 100 millones de canciones, 30.000 playlists. La calidad del audio es excepcional. Otra novedad para este año también es el servicio de aplicaciones. Existen muchísimas, incluyendo por ejemplo YouTube o Netflix, porque puedes ver películas. Obviamente no mientras estás manejando, pero sí cuando estás esperando que tu Rivian termine de cargar su batería. Si estás interesado en ser uno de los primeros en tener una Rivian en tu país, comunícate conmigo. Te dejo un link abajo. Bueno, ya estamos llegando al circuito. Vamos a ver si es verdad lo que dice Rivian, que la R1S con el quad motor puede alcanzar las 60 millas por hora en menos de 2 segundos y medio. Bueno, ya estamos aquí en el circuito. Vamos a hacer una prueba de 0 a 60 con esta unidad, que es la que trae los 4 motores, el quad motor. 1025 caballos de potencia, 964 kilowatts y 1196 libras-pie de torque. Nos estamos alineando. Va a ser una prueba de 0 a 60 real con instrumentación y todo. Supuestamente esta camioneta, que pesa casi 4 toneladas, aunque no nos han dado el peso oficial, acelera de 0 a 60 en menos de 2.5 segundos. Así que vamos a ver. Entonces el proceso de launch control, que también trae como novedad para este año, es bien sencillo. Nos alineamos, presionamos el pedal de freno a fondo y nos está dando la iluminación. Luego te dice mantén el volante alineado, pedal de acelerador a fondo, está en verde y soltamos. Nice. There you go. You can keep going down, and then we'll pull a UE. Yo calculo que lo hemos hecho en unos 3 segundos. 3.29. Ah, chévere, te lo indica aquí también. Estas pistas tienen tanto grip, utilizan un químico especial para mejorar la tracción. Siento que estos neumáticos no son los adecuados, pero se siente mucho el torque inmediato en este vehículo. Es impresionante. Así que ahí lo tuvieron a la Rivian R1S 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca la versión base, la Dual Motor, por $75.900. Luego está la Dual Motor Large, Dual Motor Max, Tri-Motor y Quad Motor. Entre los competidores directos tenemos al Kia EV9. ¿Te gustó este video? Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldoni, los veo muy pronto. No se mueran. Nice. There you go. You can keep going down. Nice. There you go. You can keep going down.